poliglobulias. Tomando en cuenta de que el próximo sábado vamos a ver valvulopatías, el próximo sábado es feriado y el próximo sábado que viene ya es 8 y es el día de su examen parcial. Entonces, para no alterar nuestro cronograma de avance de materia, de que tengan todos los temas para el día del examen, vamos a hacer un pequeño reajuste en esto. Bien, vamos a empezar con anemias entonces. Las anemias es un cuadro bastante complejo que puede estar asociado a la disminución del hierro en los glóbulos rojos, a la pérdida de glóbulos rojos o a la destrucción de los glóbulos rojos. Existen libros enteros de clasificaciones de anemias. Nosotros solamente vamos a ver las anemias desde el punto de vista de alteración del hierro y de las hemólisis. Entonces vamos a ver anemias ferropénicas y anemias hemolíticas, donde vamos a hablar de unas distintas tipos de causas de anemias y los síntomas y síntomas que pueden producir cada característica y por qué se producen. Bien. Las anemias ferropénicas, como su nombre lo indica, está asociada o está generada por una disminución del hierro en la sangre, que se refleja en la disminución de la concentración de hemoglobina o del número de glóbulos rojos. Entonces, las anemias ferropénicas pueden ser por pérdida de hierro o pueden ser también asociadas a falta de utilización del hierro. Porque a veces el hierro lo tenemos, pero no lo podemos utilizar. Entre las anemias que se producen por pérdida del hierro o pérdida de glóbulos rojos o sangre entera, como quieran llamarle, tenemos aquellas en donde se produce hemorragias. Leve, moderada, grave, pero en forma continua, en forma intermitente, pero que sí se pierde sangre. Entonces aquí estamos perdiendo tanto glóbulos rojos como hierro. Pueden ser por traumas, heridas cortantes, ¿no? Proceso menstrual. Hay procesos menstruales que vienen demasiado intensos, demasiado fuertes, que duran varios días. Entonces muchas veces a las mujeres las deja un poco anémicas. Otra causa, otra alteración que puede generarnos anemia por disminución o pérdida del hierro es el consumo exagerado del hierro en el organismo
Eso se da en algunos estados, como por ejemplo el embarazo, en el periodo de crecimiento de las personas, en el periodo de convalecencia de enfermedades crónicas, como producto de la mayor necesidad del organismo de poder crear glóbulos rojos para compensar esa necesidad del organismo de oxigenación o de actividad metabólica aumentada, como sucede en el embarazo o como sucede en el periodo de crecimiento, ¿no? También podemos tener anemia por déficit de hierro en los procesos donde las personas no ingieran productos o sustancias que contengan hierro en su composición, como por ejemplo las dietas. Las dietas de los pacientes, sobre todo los vegetarianos, muchas veces no tienen el hierro necesario en su alimentación para suplir las necesidades del organismo. En estos pacientes que tienen disminuido el hierro en el organismo, porque aumenta su consumo, porque lo pierden o porque no lo ingieren, los niveles de transferrina, la proteína transportadora libre, están aumentados. ¿Ya? Bien. En otras ocasiones, las anemias ferropénicas pueden deberse, como les decía, a falta de utilización del hierro. En ese caso, los depósitos del hierro van a estar normales y quizás tengan hierro demasiado, un poco mayor. Y las proteínas transportadoras van a estar saturadas, entonces no va a haber transferina libre. Porque el problema es que no se lo utiliza. Aquí, por ejemplo, tenemos procesos que afecten la utilización del hierro por los macrófagos medulares. Entonces el problema está a nivel de la médula ósea, donde estos macrófagos medulares no utilizan el hierro de los depósitos para la formación de la ferritina que va a componer parte del pigmento hemoglobina, o no producen el pigmento heme. Otra alteración es, por ejemplo, el bloqueo de la acción de los proeritroblastos o de los eritroblastos. Entonces, el hierro está en los depósitos, está en los sideroblastos, pero no hay la utilización por el eritroblasto o el proeritroblasto para la conformación de su coloración. En estas alteraciones generalmente está asociada a procesos inflamatorios crónicos, degenerativos de la médula ósea, donde se bloquea este efecto. Trastornos que afectan la perfusión y la nutrición de esa médula ósea. El uso de medicamentos que impidan la acción normal de estas células sanguíneas
como por ejemplo, los medicamentos que van dirigidos al tratamiento de las quimioterapias, el cisplatino, la vincristina y algunos otros. Y también podemos tener anemias asociadas a la falta de absorción del hierro. Esta última va a estar asociada a trastornos que afecten las velocidades intestinales de absorción y de transporte para su depósito a nivel de los depósitos normales. Como también puede estar afectada la captación y transporte y depósito de la vitamina B12, que es indispensable para realizar la copia de la cadena de la molécula de ADN de este glóbulo rojo, asociado a problemas hepáticos, por ejemplo, o asociado a falta de formación de proteínas transportadoras y captadoras, o la falta de ingestión, donde los depósitos están disminuidos. Entonces estos problemas están asociados a este tipo de problemas. Y tenemos las anemias hemolíticas. Y tenemos las anemias hemolíticas, ¿no? Las anemias hemolíticas pueden ser atribuibles a tres alteraciones. Uno, un aumento en la fragilidad de la membrana del glóbulo rojo. Dos, una menor elasticidad de la membrana del glóbulo rojo. Y tres, los traumas. Entre los problemas que nos originan mayor fragilidad o menor elasticidad de la membrana del glóbulo rojo, podemos tener, por ejemplo, la eferocitosis, las anemias megaloblásticas, que generan glóbulos rojos grandes y redondeados y que no pueden circular normalmente y no pueden pasar a través del capilar a nivel de los sinusoides del vaso o del hígado o a nivel de las paredes vasculares. Entonces se vuelven muy grandes y muy difícil su circulación. Eso pasa con las anemias megaloblásticas, porque cuando son glóbulos grandes, redondeados, que es la famosa eferocitosis, entonces están asociados a un problema genético. Y esos glóbulos rojos grandes que no pueden circular normalmente, que no se adaptan adecuadamente porque pierden su forma bicóncava, aparte tienen otro problema, tienen un antígeno de superficie que hace que los macrófagos lo desconozcan y los destruyan. También tenemos las anemias falciformes, las talasemias, que son trastornos de tipo globular asociada a una mala distribución de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. De que muchas veces la hemoglobina, por ejemplo, se dispone como radios de bicicleta. Y al disponerse como radios de bicicleta, traccionan la membrana, la vuelve más rígida, pero al mismo tiempo la vuelve más frágil.
Independientemente que estas talasemias, estas anemias falciformes, pueden originar la formación de anticuerpos de superficie o hemoglobina S, que es desconocida por los macrófagos del organismo y van y lo destruyen. Entonces, ya sea por la forma, el tamaño, o asociadas a esta de distribución de la hemoglobina en forma normal, y la formación de esa hemoglobina S, entonces estos glóbulos rojos se vuelven más susceptibles de ser destruidos, de no pasar, de no adaptarse al tamaño del capilar y ser retenidos y destruidos. Como les decía, puede estar asociado a efectos genéticos. También hay efectos enzimáticos que pueden estar asociados a efectos genéticos o efectos medicamentosos, como las deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de colinesterasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es aquella que se encarga de proporcionar energía a la membrana, al glóbulo rojo y a su membrana para aspectos de maduración y duración. Y la colinesterasa es otra enzima, otra proteína que le da estabilidad a la membrana del glóbulo rojo para que no sea destruida. Entonces, al no haber estas dos sustancias, estos glóbulos rojos se vuelven más frágiles y fácilmente pueden ser destruidos. También pueden haber factores inmunológicos que pueden formar anticuerpos, antigrupo 0, antigrupo A, antigrupo B, sobre todo anticuerpos para los grupos A, B o 0 positivo. Eso lo forman personas que tienen grupo negativo, RH negativo, sea del grupo 0, sea del grupo A, sea del grupo B o el grupo AB. Entonces estas personas forman anticuerpos, ya sea por efecto de transfusiones o durante el embarazo cuando la madre es de tipo negativo y los glóbulos rojos del niño empiezan a circular en sus vasos sanguíneos, entonces sus células inmunológicas empiezan a formar anticuerpos y empiezan a destruir estos glóbulos rojos de tipo positivo cuando el niño es positivo en cualquiera de sus grupos de RH. Y eso es lo que causa la famosa eritroblastosis fetal. O anemia hemolítica de recién nacido en unas ocasiones. ¿Alcanza él acá? ¿Alcanza él acá? Otras veces las anemias hemolíticas pueden ser producidas por parásitos o toxinas, entonces están asociados a procesos infecciosos. Por ejemplo, los procesos infecciosos activan a la fracción 3 del complemento que se adhiere a la superficie del glóbulo rojo y lo vuelven frágil y hace que se hemolice fácilmente.
En el caso de los parásitos, ya veían ustedes que los parásitos invaden los glóbulos rojos, como en el caso del paludismo, y que cuando estos parásitos se multiplicaron al máximo y ya no ingresaron, ya no caben en ese glóbulo rojo, intentan salir, porque consumieron su energía, intentan salir, se van hacia la circulación y hacen que las membranas del glóbulo rojo exploten. Y es cuando esos merozoitos salen. Y provocan la reacción de los mecanismos de defensa, y es que aparecen las reacciones de aumento de la temperatura. Entonces, de esa manera, tenemos factores que inducen y que favorecen la producción de anemias hemolíticas. También tenemos otra alteración, que es la famosa hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un cuadro cuando el paciente durante la noche empieza a orinar oscuro, como té cargado, debido al escape de glóbulos rojos, que le genera una orina colúrica. La hemoglobinuria paroxística nocturna, que produce anemia hemolítica, puede generarla por tres alteraciones. Uno, porque los glóbulos rojos no duran el tiempo necesario para tener una solidez estable. Y la membrana se vuelve frágil. Otro, porque le falta colinesterasa en su constitución, debido a la inmadurez. Pero la principal alteración es que los pacientes, durante la noche, sobre todo pacientes que tienen déficit respiratorio, que inducen a hipoxemia, por trastornos de circulación del aire, por trastornos de distribución, por trastornos de difusión-perfusión, por tratamiento de aire, en fin, originan cierto grado de de acidosis respiratoria, aumentando los niveles de dióxido de carbono, y favorecido por el efecto parasimpático que disminuye la frecuencia respiratoria. Entonces aumentan los niveles de dióxido de carbono y esta hipoxemia afecta a los glóbulos rojos, produciendo su hemólisis o su destrucción. Entonces, esas son las principales razones para que puedan existir anemias hemolíticas por alteración de la elasticidad de la pared del glóbulo rojo o la mayor fragilidad de la membrana del glóbulo rojo. A veces están los dos mezclados de forma simultánea, pero a veces puede haber mayor fragilidad o menor elasticidad en forma separada. Otra alteración que provoca hemólisis en los glóbulos rojos son los traumas. Los traumas sobre la membrana del glóbulo rojo. Por ejemplo, tenemos trastorno a nivel cardíaco, como las prótesis valvulares que a veces se colocan, o los problemas de fibrosis valvular que generan estenosis por válvulas estrechas, duras, rígidas, y ya sean por prótesis o por estenosis, el ventrículo o la aurícula, excepto la derecha,
inducen a mayor fuerza de contracción ventricular. O el efecto normal de la contracción ventricular si no hubiera estenosis y hubiera una prótesis que tiene una textura distinta a la válvula normal, hace que durante la turbulencia que genera la eyección auricular o ventricular, los glóbulos rojos vayan y choquen contra esas estructuras y se rompan. Lo mismo pasa cuando existen tumores valvulares y que afectan el pasaje de estos glóbulos rojos. Estos pacientes generan trombos que por lo general afectan la circulación periférica y afectan trombos arteriales que pueden afectar corazón, pulmones, cerebro, hígado, vaso, mesenterio, miembros, de que generan trombosis arteriales. Otra alteración que puede generar hemólisis son las lesiones de las paredes vasculares venosas, las vasculitis venosas o tromboflebitis, asociado a traumas o a problemas inflamatorios por éxtasis circulatorio venoso. Ante la falta de oxígeno, esas paredes vasculares, por afectación de sus vasos vasorum, no tienen buena perfusión, sufren de isquemia, sufren de necrosis y hacen esa inflamación. Y muchas veces la fibrina va y se deposita ahí. Y al depositarse, obstruye la circulación venosa. Lo mismo sucede cuando existe éstasis venosa por falla de las valvas venosas. Entonces van a tener unas venas periféricas dilatadas, congestionadas, dolorosas, ¿no? Y piernas edematizadas. Y generan trombos a nivel de miembros inferiores sobre todo, que es lo típico de pacientes que tienen mala circulación periférica venosa o que tienen hipertensión portal por cualquier razón, o que tienen compresiones a nivel de la pelvis por tumores ganglionares o por problemas de hipertrofia e hiperplasia de útero, tumores de ovario, embarazo, que comprimen el retorno, que comprimen estas paredes a nivel ilíaco, impiden el retorno venoso. Y la otra gran alteración que nos pueden producir anemia hemolítica por traumas son las caminatas prolongadas y forzadas. No estoy hablando de caminar 5 ni 10 kilómetros, porque ustedes caminan todos los días eso y no les pasa nada. Ya sea caminando simplemente o ya sea trotando. Y lo pueden hacer y no pasa nada. Cuando hablo de caminatas forzadas y prolongadas, me estoy refiriendo a correr 10, 15, 20 millas, 30, 40, 50 kilómetros en poco tiempo y en condiciones de zapatos no adecuadas, donde como producto de la vasodilatación que se produce debido a la actividad que están realizando los miembros inferiores, existe una mayor redistribución de flujo y existe una congestión de sangre a nivel de las piernas y los pies. Y la planta del pie choca con el piso duro
y eso genera un trauma en las paredes vasculares y eso genera hemólisis. De ahí que nada es raro encontrar a estos maratonistas después de esa terminada su competencia, a los 3 o 4 días encontrarle ictericia. ¿Ya? Bien, jóvenes, esas son las principales causas de anemias, tanto ferropénicas como hemolíticas. Las anemias hemolíticas o las hemólisis, más propiamente dicho, pueden producirse a nivel de los vasos sanguíneos o en el sistema retículo endotelial, dicho de otra manera, intravascular o extravascular. A nivel de los vasos sanguíneos generalmente está determinada por la fracción 3 del complemento que facilita la acción de la fragilidad vascular asociada a distintos cambios como de pH, de viscosidad, de falta de oxígeno, de acción de mediadores químicos que pueden lesionar la pared del glóbulo rojo. La que se produce en el sistema de retículo endotelial, vaso, hígado, generalmente se debe a problemas de anticuerpos de superficie o IgG IgM para glóbulos rojos o la famosa hemoglobina S. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, doctor. Bueno, sigamos entonces. Las anemias nos originan una serie de signos y síntomas. Una de las principales manifestaciones que ustedes pueden ver en un paciente anémico es la palidez, ¿no es cierto? Pero antes que sigamos, se llama anemia cuando la hemoglobina disminuye por menos de 12 en el hombre y menos de 11 en la mujer, ¿ya? Pudiendo ser leve, moderada o grave, dependiendo de los valores de hemoglobina. Leve entre 11 y 9 gramos por decilitro, moderada entre 7 y 9 y muy grave por debajo de 7. Entonces, al no haber hemoglobina, que es lo que le da el pigmento, producto de la falta de hierro, por la pérdida del hierro, por la no utilización del hierro en la formación de los glóbulos rojos. De ahí que tenemos glóbulos rojos que pueden ser de tamaño normal, pero sin coloración, o sea, hipocrómicos. O podemos tener glóbulos rojos pequeños o microcíticos sin coloración adecuada como producto del consumo del hierro o de la falta de utilización del hierro. O podemos tener glóbulos rojos grandes y pálidos debido a la falta de la copia de la cadena de ADN, ¿no?, que nos generan esas anemias megaloblásticas. Vamos a tener como principales signos y síntomas, primeramente, la palidez. Los pacientes anémicos por lo general son pálidos. Al no circular sangre con la debida pigmentación normal a través de los capilares periféricos. Y que se manifiesta sobre todo en las pieles más delgadas, más finas, ¿no?
Por eso es que primeramente se manifiesta en las facies, en las caras, se manifiesta en las mucosas, ¿no? Otro problema que tenemos con los pacientes anémicos es que como no pueden captar suficiente cantidad de oxígeno, inducen a una hipoxemia, los tejidos son mal perfundidos y como producto de eso, la actividad metabólica disminuye la acción de la hormona tiroidea y provoca esa disminución del metabolismo basal, provocando menor formación de energía y permitiendo el enfriamiento del paciente. De ahí que los pacientes pueden ser pálidos y van a ser fríos. Frío, una razón es la disminución de la actividad del metabolismo basal. Otra razón para el enfriamiento es que el paciente anémico, producto de la mala perfusión de tejidos, induce a menor absorción de proteínas como producto de la atrofia de las velocidades intestinales. O por el estrés celular que genera la falta de ingestión de proteínas y calorías, inducen estrés celular que inducen acción del cortisol asociado al efecto de la hipoxemia que estimula el efecto simpático adrenérgico e inducen a lipólisis y proteólisis, y eso produce agua endógena en forma exagerada. Y esa agua endógena aumenta la presión del líquido en el intersticio y también de los vasos. De ahí que estos pacientes se dematizan. Y si hay líquido y no hay calor que esté circulando, entonces los pacientes se van a enfriar o van a percibirse como fríos. Otra característica de los pacientes anémicos es que son asténicos, flojos, perezosos. Les cuesta hacer las cosas, se cansan fácilmente. Se cansan fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen el oxígeno suficiente para generar la combustión a nivel celular y provocar el efecto de la fosforilización oxidativa y oxidorreducción y no producen energía. Entonces empiezan a producir glucólisis anaeróbica y empiezan a producir ácido láctico. Y asociado a la hipoxia, que facilita la acción de las prostaglandinas o la activación de la cascada del ácido araquidónico en este caso, y la formación de prostaglandinas e interleucinas, nos inducen a una hipersensibilidad de ese paciente y llevan a esa debilidad muscular, el cansancio fácil y el dolor que origina en las articulaciones o en los músculos. Otra alteración que tienen los pacientes anémicos es que tienen un retardo de desarrollo mental y físico, y tienen un retardo en la capacidad de respuestas a los estímulos.
Eso se da porque debido a ese efecto de alteración de las velocidades de absorción que se produce por la falta de oxigenación en los tejidos, como producto de la hipoxemia que lleva, a nivel del intestino se cambia el epitelio secretorio de absorción por epitelio plano, o pierden esa capacidad de absorción y secreción, y se esclerosan, se fibrosan, y no se absorbe hierro, no se absorbe proteínas, no se absorbe calcio, no se absorbe vitamina B12, y no se absorben los otros elementos que son necesarios para la actividad normal y fisiológica de los distintos órganos y tejidos. Entonces eso nos lleva a que tengamos un problema de desnutrición, y las proteínas son base para la actividad de regeneración de la vaina de mielina y la actividad neurológica o de las células nerviosas. Se afecta la absorción y la síntesis de la glucosa, que también es indispensable para el metabolismo de las neuronas. Se afecta la absorción de calcio, que es indispensable para activar la bomba de sodio y potasio en el efecto de la neurotransmisión. Se afecta la formación de enzimas como la acetilcolina, que es indispensable para el proceso de neurotransmisión y activar la bomba de sodio y potasio. Se afecta la osificación de los tejidos por falta de calcio y de proteínas y vitamina D, de que genera un retardo del crecimiento de los huesos. Se afecta la absorción, la síntesis y la utilización de la vitamina B12, que es indispensable para la cadena de la formación de la molécula de hemoglobina o para el proceso de remielinización de la vaina de mielina, que es indispensable para el proceso de neurotransmisión. Y se afecta la oxigenación, que es indispensable para ese proceso metabólico neuronal. Entonces, debido a eso es que el paciente tiene retardo en el crecimiento físico y desarrollo mental. Por eso que son los pacientes apáticos, asténicos, que les cuesta reaccionar, quien tienen falta de memorización y de concentración. Estos pacientes, debido a que tienen una menor viscosidad de la sangre por la disminución de la hemoglobina, de los glóbulos rojos, sobre todo, producen una circulación rápida, intentando llevar oxígeno a los tejidos en la poca cantidad que pueda captar la baja cantidad de hemoglobina. Pero al generar una circulación rápida, provocan menor aprovechamiento del oxígeno por los tejidos. De ahí que también favorece el efecto de la hipoxemia. Ese efecto, al generar menor perfusión de los tejidos, sobre todo afecta la perfusión y la nutrición renal y estimula la liberación de renina, angiotensina y también liberación de eritropoyetina. Y el efecto renina-angiotensina induce retención de sodio y retiene agua, que aumenta la presión hidrostática, y asociada a la falta de reabsorción de proteínas que tiene el individuo, inducen a menor presión oncótica y producen extravasación de líquido hacia el intersticio, que asociado al que se produce por la lipólisis y la proteólisis, producen ese gran edema que tienen estos pacientes y que muchas veces genera encharcamiento de los mismos. Y el efecto de la estimulación de la eritropoyetina estimula la médula ósea
para que estos pacientes induzcan a mayor producción de glóbulos rojos. Pero estos glóbulos rojos se van produciendo con mayor rapidez, pero sin la debida formación de hemoglobina adecuada. Por eso es que se vuelven pálidos. Por eso es que se afecta la formación y la forma del y el tamaño del glóbulo rojo asociado al déficit de vitamina B12, ¿no? Entonces, este efecto de hiperfunción de la médula ósea nos origina lo que se llaman las famosas acropatías, que se manifiestan por los dedos en palillo de tambor, que son bien conocidos por ustedes y que ya deben haber escuchado de ese signo, y que se presenta en todo paciente que genera hipoxias, sea de tipo respiratoria, cardíaca, metabólica, endocrina, nerviosa, sanguínea, vascular, intersticial, o por consumo excesivo de oxígeno en forma rutinaria, ¿no? Pero en este caso, la hipoxia crónica generada por la disminución de la captación de oxígeno y la mala distribución del mismo es lo que origina esa hiperexcitabilidad de la médula ósea. Por eso es que se acaban las reservas de hierro en aquellos pacientes que tienen déficit de captación o que tienen pérdida. En cambio, en aquellos que no se utiliza, pues los depósitos van a estar normal o pueden ser que estén aumentados. Bien. Estos pacientes, como producto de la retención de líquidos y que genera la sobrecarga del torrente venoso, generan un mayor retorno hacia el corazón y lo sobrecargan. Y como ustedes saben que cuando existe sobrecarga de volumen, el corazón tiene que dilatarse para contener ese mayor volumen. Entonces este efecto origina cardiomegalia. Pero al mismo tiempo, la falta de oxígeno estimula los quimiorreceptores y que induce un aumento en la fuerza y la velocidad de circulación de la sangre para que ese corazón se contraiga más rápidamente, bombee la sangre, no se quede en el corazón y facilite el retorno venoso. Porque si esa sangre se queda y ese corazón sigue latiendo normalmente, va generando una insuficiencia cardíaca por sobrecarga, que es lo que llega a generar en un momento dado, asociado a la falta de oxigenación. Y por otro lado, hay un efecto compensador que se origina vasodilatación periférica, no en este caso vasoconstricción como normalmente tendría que suceder debido a la falta de oxígeno, sino que por efecto compensador existe relajación vascular y la sangre puede salir fácilmente para llevar el oxígeno hacia los tejidos. Entonces eso es lo que origina la taquicardia y origina las palpitaciones que puede tener este paciente como producto de esa afectación cardíaca y su mecanismo de compensación, que es uno de los mecanismos de compensación. Y producto también de esa excitabilidad química que se produce por la falta de oxígeno en sangre arterial, también se estimulan los quimiorreceptores pulmonares, no solamente los aórticos y carotídeos, y determinan ese efecto de hiperexcitabilidad del centro respiratorio, generándonos un aumento en la frecuencia, en la profundidad de la actividad respiratoria, tratando de meter mayor cantidad de oxígeno para que pueda saturar en mayor cantidad los glóbulos rojos que ya no tienen capacidad de captación o están disminuidos por la pérdida o por la destrucción de los mismos. También como producto de esa falta de oxígeno y el cierre rápido de las válvulas a nivel del corazón, muchas veces esas válvulas no se contraen y no se cierran adecuadamente, de que pueden aparecer soplos funcionales
como producto de esta anemia y que son encontrarse en forma normal. Pero cuando el volumen de sangre vuelve a su estado normal o cesa el efecto que estaba generando la anemia, y esas válvulas son nuevamente perfundidas y oxigenadas, recuperan su función y el soplo desaparece. Bien, pueden originar diarreas como producto de la mala absorción que se produce debido a la incapacidad del intestino para absorber las distintos elementos que ingresan, o asociado a la mala función hepática y pancreática que se produce también como producto de la falta de proteínas, de oxígeno. Entonces su producción de enzimas digestivas también disminuye. Y eso provoca un proceso de instabilidad en la pared intestinal, liberando estaminas, generando estimulación parahepática y estimulando la producción de prostaglandinas e induce a actividad peristáltica aumentada, produciendo diarreas. Bien. Pueden aparecer pelos quebradizos que se caen fácilmente. Las uñas también se van siendo quebradizas y se pueden perder, o pueden perder su convexidad normal. Eso se debe a la falta de absorción y utilización del calcio y del colágeno y la vitamina D por parte de la persona. Puede aparecer ceguera nocturna como producto de la falta de vitamina A. Pueden aparecer boqueras, ragadíes, glositis, estomatitis como falta de vitamina B, ¿no? Fragilidad capilar por falta de vitamina C. Eso pasa en forma general en todas las anemias que no son hemolíticas. Porque cuando se hay hemólisis, las anemias hemolíticas pueden originar otro tipo de manifestaciones asociadas a las que ya hemos nombrado, como por ejemplo la acropatía. Es mucho más manifiesta debido a que tiene que formar mayor cantidad de glóbulos rojos para reponer todo lo que se está destruyendo. Va a formar úlceras en la piel debido a la presencia de trombos, sobre todo venosos, a nivel de los miembros superiores o inferiores, sobre todo en los inferiores, debido a esa trombosis venosa que se produce debido a esa hemólisis de los glóbulos rojos, ante ese éxtasis, falta de retorno, la falta de oxígeno, el consumo de oxígeno. Peor aún si existen placas ateromatosas o placas de fibrina que estén interfiriendo el pasaje o el retorno de esos glóbulos rojos y hagan que chocan y que se destruyan a ese nivel. Va a haber un aumento en la producción de bilirrubina indirecta, ya sea producto de la hemólisis intrahepática o del vaso o a nivel de los vasos sanguíneos, ya sea por reacción inflamatoria, por parásitos, por traumas o por anticuerpos, ¿no? Entonces aumentan los niveles de bilirrubina indirecta y eso genera ictericia de tipo flavínica. Y la falta de glucuronización de esa bilirrubina indirecta, la falta de degradación de la misma, induce a elevación de los niveles de porfirina en forma exagerada. Y las porfirinas son hiperexcitantes o irritantes para la actividad neurológica. De ahí que inducen a despolarizaciones irregulares y difusas en las neuronas asociadas a la falta de oxígeno
y muchas veces también asociado a la disminución de los niveles de glucosa. Y eso va a provocar delirios, alucinaciones y convulsiones y a veces estado de coma, producto de esas porfirinas. También como producto del aumento del éxtasis venoso que genera una hipertensión portal, que no solamente origina edemas en miembros inferiores, que origina varices, que origina hemorroides, que origina hepato y esplenomegalia, que origina citis, que origina hidronefrosis, ¿ya? Va a aparecer ese dolor a nivel del abdomen, producto de la esplenomegalia que se produce por la hipertensión portal, esa hipertensión venosa asociada a la disminución de la presión oncótica y la congestión del sistema linfático que no es capaz de recolectar, de que se distiende la cápsula de Gleason y el líquido también sale hacia la cavidad peritoneal. De que nos puede originar dolor localizado con aumento del tamaño del reborde del hígado a nivel de hipocondrio derecho o dolor a nivel del flanco izquierdo, como dolor lumbar por la hidronefrosis. O nos puede generar dolor difuso abdominal como producto de la presencia de plasma o de sangre en la cavidad peritoneal que nos lleva a una peritonitis química. Y algunas veces también nos puede generar una peritonitis séptica por la disminución de la capacidad inmunológica y las lesiones que se puedan producir en la cavidad peritoneal que permiten la extravasación de toxinas hacia esta cavidad y su proliferación, sobre todo por Escherichia coli. Bien. Otra alteración que nos pueden generar los pacientes que tienen anemias hemolíticas son las pancreatitis, ya que el hierro sérico libre puede infiltrar el parénquima pancreático y generar una reacción inflamatoria, activando las enzimas proteolíticas del páncreas, llámese amilasa, lipasa, decaropeptidasa, quimiotripsina, tripsinógeno, ¿ya? Y forman tripsina. Y eso genera un efecto de proteólisis brusca del páncreas. Entonces nos inducen a ese proceso inflamatorio y la producción de pancreatitis, ¿ya? Que también pueden afectar la función del vaso. También estos pacientes con problemas de anemias hemolíticas pueden formar o producir lo que se llama la famosa hemocromatosis, que es una pigmentación anormal de la piel y mucosa, de la boca sobre todo, o en las piernas a nivel distal, sobre todo en los pies, donde el hierro sérico libre infiltra las paredes vasculares y se desplaza e infiltra el tejido celular subcutáneo, dándonos esa coloración negruzca de la piel y mucosa de la boca, similando una especie de signo de boca de perro que también muchas veces puede producirse en el hipoaldosteronismo, pero eso es generado por otro tipo de alteración, o produciéndonos en las piernas o en los pies unas especies de botas de color oscuro debido a la presencia de esa hemosiderina o de ese hierro sérico libre, ¿ya? Y eso se ve facilitado muchas veces por la mala función del hígado
debido a la hipoxia que disminuye la metabolización del cortisol y hace que esos melanocitos también puedan ir a localizarse en ciertas zonas. Y en este caso acompañando a estas zonas hiperpigmentadas ya por la presencia del hierro sérico. ¿Ya? Perdón, jóvenes, me salí. Van a disculpar.